Bueno, entonces como creyentes, miembros de una congregación, ¿sí? Todos nosotros queremos, al estar en la congregación, queremos que esa congregación sea floreciente. Queremos que esa congregación crezca, ¿cierto? Y que crezca en todos los aspectos. Que crezca cuantitativamente en número y que crezca cualitativamente en virtudes, en conocimiento, en sabiduría, madurez cristiana. Queremos que la iglesia crezca, todos queremos. Y de hecho eso sucede, el crecimiento en la iglesia, porque ese es el propósito que el Señor tiene con la iglesia. El propósito que el Señor tiene con usted y conmigo es que lleguemos a la iglesia, pero que no nos quedemos como llegamos. Porque Él quiere que nosotros seamos discípulos, pero que no nos quedemos siendo discípulos toda la vida. Discípulo significa alumno. Sino que Él quiere que lleguemos al punto donde seamos maestros. Porque debiendo ser maestros, vosotros debiendo ser maestros, aún tenéis necesidad de que se os dé leche. Todavía necesitan los rudimentos. El A, B, C, D del abecedario, aprendiendo todavía las vocales cuando ya tenían que ser maestros. Eso como de alguna manera un reproche del Señor a los hebreos. Entonces uno encuentra ahí que el Señor quiere que la iglesia crezca en todo. Amén. En conocimiento, pero también que crezca numéricamente. Hay tiempo, hay momentos, etapas donde la iglesia no crece numéricamente, porque puede ser que Dios no esté tratando con la gente allá, pero sí está tratando con nosotros acá. O sea, hay tiempo donde, y lo decía un pastor muy conocido, me mandaron por allá a una iglesia del Chocó, y en ese tiempo que estuve allá la iglesia no creció. Y yo estaba agobiado y preocupado y triste, pero después me di cuenta que el que estaba creciendo era yo. El pastor lo decía. Juan Carlos Soto por ahí lo decía. El que crecí fui yo. Porque hay tiempo en el cual no es el interés de Dios de que la iglesia crezca numéricamente, pero sí que crezca espiritualmente, que sea edificada. Entonces, amados hermanos, lo importante es que Dios, sí es muy importante que Dios trate con nosotros, porque cuando Dios trata con nosotros podrá hacerlo a través de nosotros, porque si no, no seremos útiles y no va a poder hacer Dios en ellos lo que quiere hacer a través de nosotros. Entonces sí es importante que usted y yo, amados hermanos, como dice el texto, entresaquemos lo precioso de lo vil, que identifiquemos, porque hay gente que saca lo bello de lo bello, pero sacar lo bello, identificando lo que no es bello en nosotros, es decir, esto no está bien en mí, esto no está bien, y yo voy a sacar de mí lo bueno, voy a entresacarlo y voy a separar lo bueno de lo malo, y lo malo no lo quiero en mi vida, lo saco de mi vida. Amén. Entonces, cada uno de nosotros se nos sembró la palabra de Dios. Allá está, la palabra es la buena semilla. Pero resulta que el enemigo en algún momento también allí sembró cizaña. Y allá en nuestro corazón, sin darnos cuenta, hay sí sabemos, una bonita semilla sembrada, pero hay una cizaña. Y entonces necesitamos decirle, Señor, saca de mí lo malo, ayúdame a ver qué es lo malo que hay. Y ayúdame, Señor,
Porque cuando yo lo entienda, será el momento de quitar la cizaña. Mientras que yo no lo entienda, entonces no será el momento. Y si alguien viene a arrancarme la cizaña, porque resulta que es que el que está afuera, desde afuera, puede ver. Y como la palabra nos dice, cuidado con ir a sacarle al hermano la paja que está en el ojo. No le vaya y no le saque la paja que está en el ojo del hermano, porque tú tienes una viga. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a sacarle la paja al hermano y le puedo hacer daño? Voy a arrancarle la cizaña y esto, y yo también tengo que cuidar. Entonces, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando el Señor trata con uno, es el momento indicado para arrancar la cizaña. Es decir, hay cosas que son viles y que necesitan ser arrancadas. Pero todo eso, el Señor tiene un tiempo. Y nosotros necesitamos decirle, Señor, haz en mí lo que tú quieres hacer. Yo escuchaba a un anciano, cuando yo estaba recién convertido, tenía mesecitos de convertido. Y este anciano, yo aprendí a orar. Bueno, aprendí a orar, eso es relativo. Pero muchas cosas aprendí de él en la oración. Y este anciano se levantaba a la madrugada a orar. Y se levantaba a la madrugada y él oraba en voz alta y no dejaba dormir. Y a mí al principio yo decía, Señor, hermano, pero después me fui dando cuenta, yo voy a aprender. Amado Dios, así empezaba su oración. Ese era el reloj. Amado Dios. Era por allá de Córdoba. De por allá de Chocó, bueno, así, muy bello, era un diácono en la iglesia. Amado Dios. Y en todo eso que él oraba decía, llegaba un momento donde decía, examíname, Señor, examina mi vida y límpiame, purifícame, santifícame. O sea, uno decirle a Dios, Señor, examíname y quita de mí todo aquello, Señor, que tú sabes que no me conviene, que está mal en mí, que me afea. Señor, yo quiero que tú me limpies. Y entonces hay algo con lo que luchaba la iglesia primitiva. Y era que en la iglesia primitiva había algo que había que arrancar. Y que hacía mucho daño. La iglesia primitiva tenía un problema que no era fácil y que tenía que constantemente enseñarse acerca de ello. Porque la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos, los primeros que se convirtieron, la mayoría, o sea, la iglesia empezó con gente de qué nacionalidad? Israelita. Esa fue la primera iglesia que hubo, los israelitas que se fueron convirtiendo, los apóstoles que eran israelitas, y ellos empezaron a evangelizar fue a israelitas. Con el tiempo, cuando se fueron expandiendo las misiones, entonces se fue llegando a los gentiles. Pero la iglesia, los primeros convertidos eran israelitas. Y los israelitas tenían un problema, que era que ellos venían de otra religión, que era el judaísmo. Como cuando uno se convierte de la religión tradicional y llega al evangelio y tiene una cantidad uno de pensamientos y costumbres y la forma de ver a Dios. Y llega uno al evangelio y llega pensando. Yo me acuerdo que yo era muy místico cuando estaba recién empezando. Y unos hermanos un día por allá hablando del diablo y de cosas esas. Y el tema estaba bonito, pero yo dije, se ponen a hablar del diablo y lo que hacen es invocarlo y por acá va a llegar. Eso no es así, eso es un pensamiento católico. Entonces hay cosas que uno tiene que ir aprendiéndolas. Y ellos allí entonces venían de unas costumbres en cuanto a la ceremonia
y de una manera de ver, es decir, la cosmovisión que ellos tenían. Y ahora entonces llegaron al Evangelio y empezaron a tener ese choque. Porque ellos venían de algo que era la ley. Ellos venían de vivir, de estar bajo la ley. Y ahora llegaban a la gracia, porque en la ley ellos tenían su confianza puesta en las obras y en cumplir a cabalidad la ley. Y ahora llegan al Evangelio y tienen que dejar de confiar en las obras para empezar a confiar en un hombre. Para muchos, solo un hombre. Pero para los recién convertidos, los apóstoles que le habían conocido y que ahora lo estaban proclamando, ese no era solo un hombre normal. Era Dios hecho hombre. Entonces, había allí un choque. ¿Cómo vamos a confiar ahora? Dejar nuestra confianza en todo ese sistema que tenemos de ceremonias para ahora sencillamente confiar y creer que Él murió por mis pecados y yo no tengo que hacer ahora nada y ahora soy salvo. Y entonces había una lucha allí y entonces ellos decían, ¿cómo así que lo que estábamos viviendo allá era un ministerio donde estábamos encerrados, donde nos mostró el pecado? Porque eso es lo que hizo la ley. La ley lo que hacía en el tiempo donde ellos vivieron, lo que la ley hacía era condenar al hombre. La ley se jactaba de el amor del hombre por Dios, de la espiritualidad del hombre, de lo que el hombre hacía, de cómo sus buenas obras, de cómo cumplía. De eso se jactaba la ley. Y entonces la ley había sido dada no por causa de Dios en su tiempo cuando se dio la ley. 1500 años antes de Cristo se dio la ley. Y no se dio por causa de Dios, sino por causa del hombre. La ley vino para mostrar la gravedad del pecado, porque el pecado existía, pero no había una ley que lo condenara. Y Dios dio la ley por causa del hombre, para que el hombre entendiera la gravedad del pecado. El pecado se hizo supremamente grave cuando vino la ley, porque la ley vino a condenar. Y el pecado se aprovechó de la debilidad del hombre para seducirlo y para después señalarlo, porque la ley decía, el que quebrantare, el que pecare, morirá. Eso decía la ley. Entonces la ley se aprovechó de la debilidad del hombre, de su naturaleza débil, y lo que hizo fue seducirlo, engañarlo, para después, a través de la ley, hacerlo morir, porque eso decía la ley. Entonces la ley era muy difícil de cumplir, nadie pudo cumplir la ley. Y ahora entonces llegó el momento donde Cristo aparece, donde se predica el evangelio, salvación, no a través de las obras, sino a través de la confianza en la obra del Calvario. Y ahora entonces ellos tenían esa lucha y habían creyentes que querían seguir viviendo bajo la ley y enseñándole a otros a que todavía tenían que vivir bajo la ley. Guarden el día de reposo. Tienen que circuncidarse. Tienen que dejar ciertos alimentos. Tienen que hacer esto, y se convirtió en un tiene. Y entonces la gente no sabía qué hacer. La ley era muy, muy difícil y la ley muy rígida. Encontramos que la ley mató por la ley. Murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú cuando entraron allá al lugar santo a ofrecer un incienso extraño, y por la ley murieron. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, muchachos que daban mal testimonio, que se portaban mal, pero por la ley murieron. El arca, hubo un hombre llamado Usa, que el arca iba siendo llevada por unos bueyes y el arca casi se cae, y Usa extendió su mano, se supone que para no dejarla caer, para ayudar a que no se cayera, pero la ley decía que esa arca no la podía tocar sino los levitas, los sacerdotes,
Y cuando tocó el arca de manera temeraria, ahí cayó muerto Usa. Más de 50,000 hombres que se acercaron a ver el arca murieron. 50,070 hombres. Es decir, la ley era durísima, pero no porque la ley sea mala, sino porque la ley era demasiado, o más bien, podríamos decir demasiado y redundaríamos, ¿no? Pero era perfecta la ley y el hombre imperfecto. Entonces la ley era tan perfecta y el hombre tan imperfecto que no pudo cumplirla, y entonces el hombre no fue perfeccionado por la ley, sino condenado por la ley. La ley no restauró a nadie, la ley no salvaba, la ley lo que hacía era señalar. Entonces, ahora ellos vienen de allá de la ley y entran a la gracia, y entonces no saben cómo manejar las cosas, porque están acostumbrados a ver todo con una rigidez. Entonces, se empezó a vivir ahora una etapa del legalismo. Y el legalismo es fijarse y querer cumplir la ley sin dar margen de error. Y acusando y señalando. Y entonces, eso es el legalismo. Entonces, una persona legalista se jacta de su amor por Dios. Pero Jesús nos enseñó a exaltar el amor de Dios por nosotros. Porque mi relación con Dios no se basa en lo que yo hago por Él. Es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello para tener contento a Dios. Eso llama legalismo. No, lo que Cristo nos enseñó es que mi relación con Dios no depende de lo que yo haga por Él, sino que depende de lo que Él hizo por mí. El legalista, con su manera de ser, mata, pero Jesús da vida. El legalista aleja a la gente de Dios, pero Jesús nos acerca a Él. El liderazgo legalista se basa en el miedo, pero el liderazgo de Jesús se basa en el amor de Dios. Cuando una persona se justifica por lo que hace, está volviendo a la ley. Una iglesia legalista le cierra las puertas al débil, al menesteroso, al sucio, al pobre, pero Jesús le abre la puerta a todos ellos. El legalista es duro, es cruel, mira la falta, pero quienes reciben la gracia de Dios reciben un trato especial. La persona que es legalista no llora por el creyente, al contrario, le hace daño. Pero Jesús no hace daño a las ovejas, más bien Jesús llora por ellas. El legalista no expresa lo que la gracia sí expresa. La gracia dice: Señor, salva a los perdidos. Salva, Señor, al débil. Salva este país. Salva este continente. Salva Europa. Entonces estábamos esta semana en esa asamblea y tenemos un momento donde hay enseñanza y predicaba el misionero. Ustedes vieron el video que él envió invitándonos al culto de hoy. Y él tiene un testimonio tremendo, hermanos. Hermano Álvaro Guisao. Hermano Álvaro Guisao, sus padres, grupos armados en Colombia, se los asesinaron. Y a ellos, sus hijos, los tuvieron secuestrados, pero al fin y al cabo los soltaron a ellos, pudieron salir. Nunca me he dado cuenta cómo salieron ellos, pero a ellos los ayudó la iglesia, a la hermana Luz Marina de Galvis, los arropó, los ayudó, les predicó, intercedió, y Dios hizo una obra muy bonita en ellos. Pero ellos vinieron a Suecia por eso mismo, porque ellos seguían siendo perseguidos y tenían un asilo político en Suecia y llegaron a Suecia. Pero sus hermanos querían volver a vengarse. Y Dios hizo una obra en ellos y ellos resultaron predicando el evangelio en Suecia. Y finalmente él se convirtió en el misionero de Suecia. Y sus hermanos, pastores en Suecia. Entonces nos contaba algo
que le ha pasado, y le ha pasado 2 veces. Allá en Colombia, él dice que fue a Colombia una vez y le tenían organizado unas visitas a unas iglesias y él empezó y predicó y muy bonito todo. Pero el pastor le dijo, hermano, por favor, cuéntenos su testimonio. Y yo, ay, hermano, porque era un barrio como maluquito. Y yo ponerme a contar estas cosas aquí, de que me mataron, de que grupos armados. Él dijo, empecé a predicar y había un hombre allá atrás. Y yo empecé a predicar, empecé a hablar mi testimonio. Y ese hombre pasó al altar y llore y llore y llore. Y yo contando, y yo decía, este hombre, ¿por qué llora? Estoy contando lo que me pasó a mí, el hombre llore y llore y llore. Dice que cuando se acabó todo y eso, y que el hombre fue y lo saludó, le dijo, yo soy uno de los que pertenecen a ese grupo armado que asesinó a su familia. Perdóneme. Oiga, una cosa tremenda. Él estaba estos días y lo llamaron de Noruega. Estaba contando, lo llamaron. 30 horas en coche. Lo llamó un hombre y él lo llamó para que quería hablar del evangelio porque le dijo, yo quiero que usted me ayude y me hable del evangelio. Porque fui muy malo. Y cuando hubo una amnistía, yo confesé todo lo que hice y no tuve que pagar nada. Pero esos muertos no me dejan dormir, me atormentan. Le contó él su testimonio. Entonces él empezó a hablarle del amor del Señor y él a contarle todas las cosas. Cuando le estaba contando, él dijo, porque él le decía, yo ahora quiero resarcirme y quiero ir y decirle a la gente dónde están enterrados sus familiares, que nosotros sabemos dónde están, porque nosotros somos los autores de ello. Y cuando le estaba contando, él cayó en cuenta que él era uno de los asesinos de su familia. Él decía, yo lo sabía, él no lo sabía. Yo hubiera podido decir, Señor, yo a este hombre no le hablo, ¿no? Dice que el que era la víctima se convirtió en su pastor. Estaba diciendo, ahora yo le hablo a él de Cristo. Dice, hermano, 32 horas hice en el coche para ir a hablarle de Cristo. 8 horas hablándole del evangelio y a las 8 horas fui y lo bauticé en un lago cerca de Rusia. Una cosa tremenda, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, esa es la gracia de Dios, donde uno dice, no, yo para qué voy a juzgar a aquel, ese necesita salvación, porque el legalista no perdonaría a la mujer adúltera, el legalista no buscaría al endemoniado, y Jesucristo a nosotros nos ha escogido no para ser legalistas, sino para ser ministros, para ministrar las cosas. Usted y yo como servidores, como adoradores, ministramos las cosas sagradas de Dios. Cuando usted está exaltando y alabando a Dios, porque Él te ha escogido para que tú ministres las cosas sagradas que pertenecen a la gracia. Porque cuando nosotros entramos al evangelio es para hacer lo que Él hace. Amén. Como Él piensa. Sí, así que nosotros hemos sido llamados. Más es para llorar por el necesitado, por el débil, para consolarlo, para arroparlo, para darle una palabra, no para señalarle, no para juzgarlo, no para hacerlo sentir pecador. Claro que hay un momento donde la palabra tiene que confrontar. Claro que hay un momento donde se tiene que señalar el pecado, pero todo tiene su tiempo y tiene que ser a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, pensando en esto me acordaba de Jonás. Jonás, estamos hablando de un culto misionero. Jonás fue un misionero. Jonás, Dios quería que fuese un misionero. Pero Jonás
había un problema en Jonás, que Jonás pertenecía a un grupo como para él muy selecto, un grupo muy celoso de las cosas de Dios, un grupo muy recto, un grupo de personas que se guardaban por hacer las cosas de manera que no se salían ni a la derecha ni a la izquierda, sino conforme a lo que estaba escrito. Ese era Jonás. Y entonces Dios le dice a Jonás que hay una misión para él, y es: ve y dile a Nínive que se arrepienta, porque si no, Nínive, ve y predícale a los ninivitas. Y Jonás entonces piensa y dice: no, ¿yo cómo le voy a ir a predicar si yo soy una persona celosa de las cosas de Dios? ¿Cómo voy a ir yo a predicarle allá a los ninivitas? Y ahora entonces él coge lo de los viáticos que Dios le da y se compra un billete y se monta en una nave que no iba para Nínive, sino para Tarsis. Y cuando Jonás, él se opone a lo que Dios quiere, porque Jonás era legalista, Jonás. Y Dios quería hacer algo y quería mostrar su gracia y su misericordia. Pero Jonás decía: esa gente es muy mala. ¿Cómo esa gente, si esa gente ha hecho tanto mal, cómo le voy a ir a predicar a esa gente? Dios, esa gente se arrepiente y Dios los va a perdonar. Y yo no tengo esa visión. Yo veo las cosas de otra manera. Y altercó con Dios y se fue en contra de lo que Dios le estaba diciendo a Jonás que hiciese. Entonces dice la Biblia que se fue en esa nave, en esa embarcación, y allí Dios entonces provoca una tormenta y las olas querían hacer volcar el barco y enfurecido el mar, pero Jonás estaba allá en la cubierta, estaba durmiendo Jonás. Entonces uno lo hace pensar que a veces hay creyentes que Dios quiere mostrar su misericordia, pero hay creyentes que se oponen a la misericordia de Dios. Y hay creyentes que no quieren dejar avanzar la obra de Dios. Y creyentes de un grupo selecto, celoso, muy celoso. Y entonces juzgan. Y entonces juzgan a la familia. Y a la mamá y al papá y al que sea. Y juzgan al otro. Es decir, Jonás se creía que él era, dentro de los que iban en la embarcación, que él era el bueno, porque iba en ese barco. Y Jonás se creía muy bueno, porque él estaba pensando que Dios se estaba equivocando. Cuando Dios: no, Jonás, te estoy enviando es a Nínive. Entonces dice la Escritura que Dios entonces provoca esa tormenta. El barco se quiere hundir y sale a la luz lo que hay en el corazón de Jonás. Y ahora entonces Jonás es lanzado al mar. Ahí es cuando uno dice: aquí Dios empieza a tratar con Jonás. Y la Biblia dice que Dios preparó un gran pez. No es una ballena, la Biblia no dice que sea una ballena. Dios preparó un gran pez. Y hay gente que dice, la ciencia dice que no hay un pez que se pueda comer a un hombre entero, que eso no existe, ese pez. Pero como decía alguien,
Yo creo que aunque no existiera ese pez, Dios lo hizo existir a ese pez. Y creo que el pez se tragó a Jonás. Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, lo creería. Así decía ese pastor predicando un día. Es decir, que lo que la Biblia nos enseña aquí es que Jonás entró en un proceso donde él tenía que entresacar, porque habían cosas preciosas en Jonás. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que cuando Dios le hablaba, es decir, era un hombre escogido por Dios, porque porque Dios busca gente en la que, para depositar sus cosas sagradas, Dios busca gente en las que Él pueda confiar. Por eso dice, vosotros ya no sois más mis siervos, sois mis amigos, porque les confío las cosas. O sea, Jonás tenía tantas virtudes y tantas cosas bonitas, pero Dios tenía que depurar en Jonás aquello negativo que había en él. Y entonces entra allá en ese pez, y 3 días con sus 3 noches. Y Jonás habla, hay una oración que él hace allí, donde él está reconociendo que fue llevado hasta lo más profundo de la tierra. Es decir, que Jonás prácticamente estaba muerto. ¿Qué esperanza había? ¿Cuánta profundidad estuvo? Pero eso lo llevó a meditar. Y vea que él allí se arrepiente. Jonás se arrepiente, exalta a Dios y dice, Señor, ahora sí reconozco. Y cuando ese gran pez pasa esos 3 días, lo que hizo Dios con Jonás fue reducirlo y reducirlo a su mínima expresión. Lo convirtió en un vómito de pez. Cuando uno se da cuenta que lo que uno es, que no soy nada, que yo no soy nada. Para yo interrumpir los planes de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para pararme en la puerta y no dejar entrar a otro? ¿Quién soy yo? Y Pablo, el apóstol Pablo, él empieza por allá en una carta diciendo, en comparación con todos los demás, yo he trabajado más que ellos. Y cae en cuenta y dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y más adelante Pablo dice, yo, a comparación de todos los apóstoles, yo soy el más pequeño. Entre los pecadores, yo soy el primero. Él empieza a caer en cuenta de lo que es el hombre, de lo que es el ser humano. De los pecadores, yo soy el primero. Y por allá más adelante Pablo dice que el Señor le había aparecido como a 500 hermanos y de última se me apareció a mí, dice, como a un abortivo. Es decir, la visión nuestra, amados hermanos, la visión nuestra de nosotros cada día, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si el Señor nos hizo una radiografía, y cuando hizo la radiografía de nosotros como un escáner, Isaías capítulo 1 del verso 5 en adelante, donde observa al hombre y dice, toda cabeza está enferma, todo corazón está dolido, no hay en él nada sano, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que la Biblia dice que éramos nosotros. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas sus heridas, no han sido tocadas, no han sido tratadas. Hasta que vino Jesucristo y empezó a curar nuestras heridas y empezó a hacer una obra especial, estando nosotros allá en esa condición y sumergidos en el fango. Y de allá el Señor nos saca a nosotros. Nos pone, dice la Biblia,
De allá del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, de allá nos sacó, nos puso sobre una roca y puso en nuestros labios un cántico nuevo, un cántico de victoria, un cántico de libertad, un cántico de salvación, un cántico de esperanza, un cántico de perdón. Si el Señor, si nosotros éramos eso, entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios y saber de que nosotros tenemos que cuidar la obra de Dios. De saber, amados hermanos, de que hay cosas que Dios tiene que depurar en nosotros. Porque cada día, que levante la mano. Que levante la mano el hipócrita que diga, yo ya estoy perfecto para apedrearlo aquí. Para hacer una oración por él. Ninguno de nosotros podría decir, yo ya no, a mí no me falta. No, hermanos amados. Yo el primero. Yo necesito que el Señor cada día me limpie, me purifique más y más y más y más. Y ser ese canal por donde pueda fluir la gracia. Porque usted y yo, amados hermanos, somos canal de la gracia. Y que ese canal no esté obstruido. Que el Señor pueda moverse y fluir en nosotros para que esa gracia se pueda transmitir. Voy a invitarle a estar en sus pies. Gloria al Señor Jesús. Jonás, ahora un bobito de pez, se convierte en un instrumento especial. Donde Jonás ahora empieza a caminar y Jonás dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Creo que son 8 palabras. Y se convirtieron más de 120,000 personas. Un avivamiento tremendo. Porque tenía que pasar Jonás por ahí para que se pudiese manifestar una gracia especial que Dios tenía. Amado hermano, amado joven, Dios nos ha llamado para hablar del amor de Cristo, para mostrar el amor de Cristo. Y yo le invito en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos del amor de Cristo, se nos ilumina el rostro. Cuando hablamos de la ley, nos ponemos rígidos y serios y transmitimos eso, rigidez, religiosidad, fanatismo. ¿Sabe qué es el fanatismo? Celo sin ciencia. Eso es fanatismo, celo sin ciencia. No, hermanos amados. Que cuando usted hable de la iglesia, yo soy de la iglesia Barcelona Central. Y que la gente que lo vea usted hablando de Barcelona Central diga, yo quiero ir a Barcelona Central. Porque es que veo algo especial en ti. ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo hablas de tu iglesia? ¿Cómo amas a tus hermanos? ¿Cómo quieres estar allá metido en tu iglesia? ¿Qué es lo que te dan allá? ¿Qué hay de especial allá? Oh, es que en mi iglesia hay una comunión tan linda. Es que en mi iglesia hay un amor tan especial. Es que en mi iglesia hay una carga los unos por los otros. Es que en mi iglesia oramos por el que está necesitado. Nos alegramos
por aquel que triunfa, y nuestros triunfos, sus triunfos son los nuestros, pero también lloramos cuando hay uno que está llorando, y cuando hay alguno por ahí que no está muy bien, tratamos de ayudarlo, tratamos de entenderlo, porque es que, amados hermanos, Dios no nos ha puesto a nosotros para condenar. Dios nos ha puesto, amados hermanos, para entender, tratar de entender por qué te está pasando, qué necesitas, qué puedo hacer. Ve, amados hermanos, cuando el Señor trata con la iglesia y con el creyente, y cuando lo procesa a uno, después se convierte en una tremenda bendición. Cuando Jesucristo, y termino con esto, cuando Jesucristo, cada vez que Él le daba a comer a los que estaban ahí con Él en la mesa, o cuando le dio de comer a las multitudes, dice la Biblia que Jesucristo tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Así dice la Biblia. Todas las veces que usted vea a Cristo alimentando a alguien, dice la Biblia, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Usted y yo somos ese pan. Nos tomó, nos bendijo, pero quiere darnos. Y para darnos, primeramente tiene que partirnos, tiene que quebrantarnos. Y si hay que decirle: Señor, si es necesario que me quebrantes, Señor, haz lo que tengas que hacer. Quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Pero yo quiero, Señor, ser de bendición y poder alimentar a otros con mi vida, con lo que soy. No quiero que la gente se pierda teniendo la oportunidad de salvarse, teniendo la oportunidad conmigo, Señor. No ser ese instrumento, Señor, porque no me he dejado quebrantar, porque no he reconocido. Amado hermano, Señor, ayúdame a entender. Quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Y yo le animo en el nombre de Jesús que usted busque, que sea usted el que busque, que sea usted el que busque quebrantarse. Señor, yo quiero quebrantarme delante de ti. Yo quiero derramar mi alma, Señor, delante de tu presencia. Quiero derramar mi corazón delante de ti. Señor, quiero quebrantarme. Por favor, que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Que tu Espíritu Santo se mueva en mi ser. Y que yo pueda ver las cosas, Señor, como tú las ves. Porque tal vez hay alguien que diga: ¿cómo es eso del llamado? No entiendo, yo todavía no he entendido el llamado de Dios. El Señor no me ha llamado. Mira, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, los llamó para que hicieran lo que Él hacía. Los llamó para que estuviesen con Él y para que fueran y predicaran el Evangelio, y para que echaran demonios y para que sanaran enfermos. El Señor nos está llamando para estar con Él y para hacer lo que Él hacía. Así que yo en esta noche quiero llamarle a este altar. Y vamos a tener un momento de adoración a Dios. Pero yo quiero que terminemos este último culto misionero de jóvenes que tenemos, este último culto de fin de año. Quiero invitarlo en esta noche a este altar.
Que usted doble sus rodillas delante de Dios y que le diga: Señor, saca de mí, Señor, todo lo que no es. Quiero entresacar, Señor, lo precioso. Hay cosas hermosas, amado hermano, en su vida. Hay cosas preciosas en usted. Pero Dios necesita depurar. Dios necesita purificar su alma, su corazón, su mente, su manera de ver las cosas. Aleluya. Que fluya en usted el amor por Dios y que usted pueda transmitirlo y que la gente ame a Dios. Que la gente voluntariamente se entregue a Dios. Que la gente vea en usted el amor, que lo pueda reflejar el amor de Dios. Que vea algo especial en usted, aleluya. Este mundo necesita ver en usted y en mí que se está reflejando algo, y es el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Que usted y yo podamos transmitirlo, porque es que adentro el corazón y se me sale por los poros y fluye por mis venas el amor de Cristo, el amor de Cristo. El amor de Cristo que no señala, que no juzga, que recibe, que sana, que tiene carga, que ora, que ama, que entiende. Aleluya. Ese es el amor de Cristo. Aleluya, aleluya.